tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar contigo aquí, poder comenzar otra semana más de algo que esperamos sea de bendición para los que nos oyen. Así es, hermano, una enseñanza más. Y creo que el día de hoy vamos a aprender un poquito más de aquellas dudas que tenemos. Más bien podemos encontrar respuesta a aquellas dudas que a veces nos surgen. Como usted decía, el día de hoy un programa un poquito diferente. Vamos a hablar un poco de aquellas dudas que surgen allá afuera y también surgen dentro del cristianismo. Me gustaría comenzar con una pregunta de las que se hace mucha gente que está en la iglesia y que vive ese tipo de situaciones. Para los que nos están escuchando, pongan mucha atención porque puede ser de bendición para su vida y pueden aconsejar a alguien que está en esa situación. Amén, hermano. Amén. Una de las preguntas que surgen, hermano Noé, dentro del cristianismo, cuando las personas llegan y se convierten al Señor o se convirtieron antes, pero muchas veces el marido no va a la iglesia y suele surgir un problema, que el marido no deje ir a la esposa a la iglesia. ¿Qué se debe de hacer? La esposa, ¿qué puede hacer si su marido no la deja ir a la iglesia? Fíjate que es una situación complicada, que es difícil de llevar y que cómo es de que es la mujer por lo general la que llega primero a Cristo. Es la mujer por lo general la que busca y la que quiere, la que ora, la que sirve. Tenemos un problema con nuestros varones que muchas veces no dan la medida de la cabeza que el Señor quiere. Entonces, eso sucede en muchas iglesias. Pero a veces el marido sí estuvo por un tiempo y se va, otras veces nunca ha conocido del Señor. Entonces hay mujeres que, como tú dices, tienen el problema de que el marido comienza a no querer dejarlas ir, ¿verdad? Y la pregunta entonces, ¿qué hacer? Porque, y el problema en el que hacer está porque la Biblia dice que a las mujeres les manda a estar sujetas a sus maridos en todo, ¿verdad? No solo en ciertas cosas. Entonces, lo que vemos es de que la mujer comienza a pensar, me desobedezco a mi marido por ir a la iglesia, estoy fallando si desobedezco o no. Entonces tenemos que entender lo que la escritura dice. Cuando la escritura habla de la cabeza de la mujer, que es el varón, dice que ese varón también tiene una cabeza que es Cristo. Para que el orden de Dios fluya y la mujer pueda obedecer y someterse a su cabeza, que es el varón tiene que someterse a su cabeza, que es Cristo. De lo contrario, no puede haber ese orden. Entonces, ahí es donde se da el problema. ¿Qué es lo que la mujer debe hacer? Ella debe de ir a la iglesia. Ella debe de buscar de Dios. Ahora, que va a tener problema en su casa, lo va a tener. Pero una cosa es importante saber, que la mujer que hace esto, primero que nada, cumpla en su casa, ¿verdad? No diga al marido, oh, ¿sabes qué? Pues mira tú qué haces, qué comes, etcétera. Cumpla en su casa como debe de ser, su comida y todo, que sea hasta más de lo normal para que el marido no tenga nada que decir. Entonces luego se va al culto, porque eso va a traer bendición aún para el mismo marido que le está haciendo problema. Entonces hay un sacrificio que se tiene que hacer extra. Lastimosamente, por esta situación, la mujer tiene que hacer un sacrificio extra para llegar a cumplir con Dios. Sí, y ahí comienza a sufrir, porque la Biblia dice que quiere vivir piadosamente, dice que sufrirá persecución. Y claro, estamos hablando de una mujer, pero hay hombres que están en la misma situación. Entonces, lo que sucede con el hombre, pues es que él es la cabeza y él puede determinar ir o no, ¿verdad? Pero a veces se mete a problemas en casa por eso. Y entonces hay mucha gente que deja de ir precisamente para evitarse problemas, porque la escritura dice que a paz nos ha mandado el Señor. Pero tenemos que entender que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos. Esto ya no depende de usted. Buscar de Dios es lo que hay que hacer. Le guste al marido o a la esposa o no. Eso es lo que hay que hacer.
porque Dios así lo mandó. En resumen, pastor, esto sería que la mujer debe de cumplir como esposa, esforzarse todavía el doble y cubrir quizás esas necesidades del marido en lo espiritual, que es muy importante como mujeres con sabiduría, cubrir esas necesidades que la cabeza no está haciendo. Sí, es muy importante que la mujer entienda que ya que el marido no está, ella debe de estar. Y nosotros encontramos en la escritura un ejemplo muy, muy bueno de una mujer que se llama Abigail. Abigail tenía un esposo, su esposo se llamaba Nabal, y Nabal quiere decir necio. Entonces la Biblia dice de Abigail, cuando la describe, dice que era una mujer hermosa y de buen entendimiento. ¿Cómo fue a parar con Nabal? No lo dice la escritura. Pero lo cierto es de que Nabal afrenta a los siervos de David y David dice, pues vamos y lo vamos a ir a matar. Cuando llega esa noticia a Abigail, Abigail sale al encuentro de David, se arrodilla delante de él, le habla unas palabras tan prudentes que David desiste y dice, tú me hiciste detenerme. Entonces vemos que ella intercedió. Nabal era un necio, pero ella era entendida. Ella fue, intercedió por la vida de Nabal. Y dice la escritura que Nabal estaba emborrachándose. Él dice que su corazón estaba alegre. Pero al poco tiempo, fíjate que Nabal murió. Y Abigail vino a ser esposa del rey. Y no queremos que ningún marido incrédulo se muera. No es eso. Pero Dios tiene maneras de hacer de que un marido incrédulo sea convertido sin palabras por el testimonio de su esposa. Entonces podemos decir que Abigail fue una mujer sabia, una mujer que sabía tomar su papel como esposa, pero poner primero a Dios. Ella conocía quién era Dios, puso todo en Dios y podemos, quizás como usted dice, no queremos que el marido se muera, pero habla de que Dios obró de una manera. Exactamente, Dios obró porque ella se sujetó a Dios y ella hubiera podido decir, ¿sabes qué, David? Yo no sabía que esto pasó, pero mi esposo es bien necio, ¿por qué no lo matas y me haces un favor? Porque ella podía no interceder y a veces hay esposas que en realidad no quieren que su marido se salve porque le tienen un resentimiento. Entonces, la Biblia nos habla de que una mujer que tiene un marido incrédulo, dice, no se separe. Y es un versículo que está, dice, que está aquí en la Escritura, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, dice, versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, mira, dice, no lo abandone. O sea, no hay para separarse. Por eso no es un motivo. Si él no quiere de Dios y ella sí, eso no es motivo de divorcio. Entonces dice, porque el marido incrédulo, mira, es santificado en la mujer. Entonces está hablando ya de la intimidad. Cuando hay intimidad con el marido y la esposa, entonces esa intimidad es santificada, dice, por el creyente. Y la mujer incrédula en el marido, o sea que si el marido es el creyente y la mujer es incrédula, de igual manera. Entonces dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora, dice, son santos. Entonces la mujer creyente santifica al marido y luego también sus hijos son santificados por esa mujer que cree. Amén, gloria a Dios por eso. Amén. Entonces podemos decir sabiduría y tener carácter para seguir lo que ha creído y poner a Dios primero que nada en todas las cosas. Y eso es cubrir esas necesidades del marido en cuestión espiritual, siendo Sí. cumpliendo con lo que Dios manda, pero teniendo carácter para decir yo seguiré a Dios. Y estar dispuesta a sufrir, porque eso es lo que a veces no se quiere. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame.
Entonces hay gente que no quiere tomar la cruz, y la cruz a veces es desde su misma casa, porque el marido le comienza a hacer problemas. El marido quiere y comienza hasta a tener celos. Quizás a veces nunca fue celoso, pero ahora que va a la iglesia le comienza a hacerlo. Y todo eso es obra de Satanás. Y si hay un marido que está en esa situación, que está oyendo, sepa que es Satanás el que lo está induciendo a actuar así con su mujer, que quiere ir a la iglesia a servir al Señor. Amén, hermano Noé, muchas gracias por la enseñanza de esa pregunta. Hay otra pregunta aquí que quizás el tiempo no nos alcance para contestarla toda, pero vamos a entrar en ella. ¿Qué se hace cuando está el matrimonio y uno de los padres no es cristiano, pero tienen un hijo, por ejemplo, y lo quieren bautizar en la religión de la otra persona, en este caso el catolicismo? ¿Qué debe de hacer la mujer o el varón cristiano o mujer cristiana? ¿Debe de permitir que el niño sea bautizado o de qué manera puede actuar? Mira, primero que nada, esto nos da oportunidad para establecer una doctrina que la Escritura dice. Dice, no os unáis en yugo desigual. Y tú no sabes a cuántas personas les he dicho esto y han continuado y se han casado y después viene la situación que el marido o la esposa dice, yo quiero bautizar a mi hijo y yo quiero que él vaya al catecismo, quiero que haga la primera comunión, etcétera, etcétera. Y vienen esos conflictos que se hubieron podido evitar. Pero hay veces que la persona ya está casada, viene a Cristo y entonces el marido no consiente. Volvemos a repetir, como lo decíamos anteriormente, con la mujer que el marido no quiere que vaya, va a tener que sufrir y va a tener que plantarse y decir, esto no es correcto, no es posible, yo no voy a participar. Pero y nosotros entendemos que la presión que el marido va a tener o la mujer de parte de su familia es bastante. Los hermanos, los amigos, los tíos del niño van a decir, yo quiero ser el padrino, yo voy a ser tu compadre. Todo el mundo quiere el bautismo de ese bebé porque quiere fiesta y porque quiere tradición. Entonces van a estar empujando al marido o a la esposa incrédula a que lo bautice. Pero si la mujer puede resistir y decir no, qué bueno. Pero si no puede, tiene que acceder. Entonces no tiene otra opción sino que acceder. Pero ella debe de saber que ese bautismo que se le hizo al niño no cuenta para absolutamente nada. No trae ninguna bendición. Nosotros sabemos en el catolicismo la razón por la cual quieren bautizar a los bebés es porque ellos piensan que ese bebé, si no es bautizado, se va al infierno y no se va al cielo. Pero la escritura acabamos de leer en Corintios que dice que lo que santifica a nuestros hijos es que uno de los dos sea creyente. Y dice, de otra manera serían inmundos. Por eso es de que los niños que mueren no se van al cielo solo por ser niños. A veces la gente dice, oh, era un bebé, murió y se va al cielo. Y la escritura nos muestra que eso no es así. Ahí surge otra pregunta, justo que yo tengo aquí para hacerla, porque surgen esas preguntas conforme se va dando el tema. Pero yo le invito a que en la próxima emisión nos siga enseñando de este tema. Nos quedamos en qué pasa. Una de las cosas es, ok, se permite que el niño sea bautizado, pero una de las otras preguntas que surgen es, ¿me presento o no me presento a la iglesia? Pero eso nos lo podría seguir explicando en la segunda parte. Amén. ¿Qué le parece? Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Continuamos en la siguiente emisión con la serie de preguntas. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.